plática, ¿no? Ante todo, debemos nosotros reconsiderar y estudiar incansablemente todo ese temario relacionado con la piedra filosofal. En la alquimia se habla siempre de las dos palomas de Diana. Se dice que ellas siempre reciben los abrazos de Venus. Y esto es algo de gran valor. Muy notorio es que después de los 7 días de purificación, María y José presentan al niño en el templo, llevando como presente 2 palomas o 2 pichones de palomas. Símbolo alquímico extraordinario, maravilloso. Ese doble mercurio tiene precisamente por símbolo a las 2 aves. Y en alquimia se habla, por ejemplo, en varios textos, de la leche de gallina, algo que parecería absurdo, pero lo encontramos en muchos textos de los alquimistas medievales. Dicen que echando la yema, un vaso de leche, que tenemos la leche de gallina. La leche, todos los textos alquimistas se sorprenden muchísimo cuando encuentra uno datos como aquel de la leche de los pájaros. El misterio ornitológico que nos deja que pensar. Indubitablemente, estas 2 palomas de Diana, tramadas por Venus, lo explican todo. Se trata simplemente de los 2 mercurios tan necesarios para elaborar la piedra filosofal. Vean ustedes, vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión de que José y María presentan al niño en el templo y a los 7 días de purificación, llevando, repito, como presente 2 palomas. Pero ese niño en sí mismo es la piedra filosofal. Eso es obvio. En cuanto a José y María, pues representan al Padre que está en secreto.
y a la Divina Madre Kundalini. Entonces los dos Mercurios están constituidos por los dos polos de la vida, polo masculino y polo femenino. El eterno masculino y el eterno femenino. El Padre que está en secreto y la Divina Madre. Y en el terreno meramente concreto, pues el hombre y la mujer, eso es obvio, pues todo tiene que tener una representación, un exponente concreto, un físico. Tan necesarios los dos polos para poder elaborar la piedra filosofal. Un solo polo no podría elaborarla. Quiero decir que con un solo mercurio no podría ser elaborada la piedra. Se necesita de los dos mercurios, el masculino y el femenino. Ahora comprenderán ustedes por qué en el templo de la serpiente, es decir, en el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como para hablarnos de los dos mercurios. Y esto resulta bastante interesante. Quienes piensen que se puede elaborar la piedra filosofal con un solo mercurio, contradicen al Evangelio cristiano. Pero no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron al niño al templo, sino dos. Y a los 7 días de purificación, pensemos en que Dios hizo el mundo en 6 días y al 7º descansó y lo bendijo. Hay que saber entender eso. El Génesis no es algo que pertenece a un pasado. El Génesis es de inmediata actualidad. Y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como está escrito en la Biblia. Esa es la gran obra. Lo que hizo Dios, crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al crear nuestro propio universo interior. Si Él se echó 6 días o periodos, nosotros tendremos que echar nosotros tanto. Si Él descansó el 7º, nosotros también tenemos que descansar el 7º. Es el 7º día de purificación. En el 8º simplexo, Señor. Y esto hay que saberlo. Así que, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa piedra tiene por tal motivo todos los poderes. Uno sin la piedra filosofal, como les decía el otro, nada vale. No es más que un pobre gusano de la tierra. Y eso es todo. En Praga, Checoslovaquia, durante la Edad Media, floreció la magia, el esoterismo, por una trascendental. Allí había libertad de
aunque la Inquisición pues, estuviera tremenda en toda Europa. Allí se encontraban las gentes más liberales de la época. Y había una colonia, un barrio judío. El geto era indudablemente lo más importante de la colonia judía. Entonces existieron algunos malos hebraicos verdaderamente fuertes que sabían fabricar el golem. ¿Y qué era el golem? Hacían una estatua y luego en la frente le escribían la palabra teme, pero al revés, emet. La conjuraban, la exorcizaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida propia y podía transportarse por entre la cuarta vertical de un lugar a otro, traerle cosas al rabino, objetos a distancia, etc. Eso sí, el día que le borraba la palabra emet de la frente y le quitaba los verbos de poder, se le quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente. Ese golem, pues, era extraordinario. Pero, obviamente, el golem tiene una significación mucho más profunda. Y simboliza la piedra filosofal. Quien la posee puede realizar toda clase de portentos y maravillas. La palabra que se escribía, pues, sobre la frente era teme, escrita de izquierda a derecha, al estilo judaico. Es decir, teme ir a perder tu piel. Si la pierdes, fracasas. Claro, cuesta bastante trabajo fabricarla y perderla es una tontería de las más grandes, ¿verdad? Creo que ustedes van entendiendo. Es obvio, pues, que para fabricar la piedra se necesita tanto trigo, tantas, se necesita eliminar los elementos indeseables, las entidades del ego, etc. No podría uno verdaderamente fabricar la piedra si no eliminara las entidades que constituyen el ego. Eso es claro. Todo eso hay que saberlo entender. El trabajo, pues, suele ser difícil, mas no imposible. Se necesita el esfuerzo, eso es obvio, pero hay dos clases de esfuerzo. Está el esfuerzo mecánico y el esfuerzo consciente. Un tipo de esfuerzo mecánico, por ejemplo, es el de los cirqueros. Ejecutan una serie de esfuerzos que no sirven para nada. Absurdo. Maromas,
números, etcétera, que no tienen ninguna importancia. El esfuerzo consciente es diferente. Para que haya esfuerzo consciente tiene que haber un propósito definido. Y pleno conocimiento de lo que se quiere hacer. No basta únicamente conocer, estudiar, dijéramos, el cuerpo de doctrina. Esa es una parte, pero no es todo. Se necesita llegar a la unión, digamos, de la doctrina, los principios doctrinarios, es decir, del conocimiento, con el ser. Cuando el ser y el conocimiento se integran, entonces de ahí nace el esfuerzo consciente. ¿Cómo sabe uno que una persona posee un conocimiento, mejor dicho, que posee realmente la comprensión? Voy a decir, de la unión del ser y del saber deviene la comprensión. Es, dijéramos, la comprensión en medio periférico que conecta al ser y al saber. Una persona puede tener conocimientos, pero si no ha logrado pues unir a esos conocimientos con el ser, pues no tendrá comprensión. ¿Y cómo sabe uno que una persona tiene los conocimientos, pero no posee la comprensión? Muy fácil. El que solamente tiene los conocimientos no hace sino repetirlos memorizados. Pero si se le exige a una persona que tiene esos conocimientos memorizados, que los exponga en las más diversas formas, y de distintos ángulos, en forma espontánea, natural, no podrá hacer. Se contentará con repetir más o menos lo que tiene acumulado en la memoria y eso es todo. Pero quien posee la comprensión puede hablar sobre cualquier parte de la doctrina en forma consciente y explicarla desde los más diversos ángulos. ¿Por qué? Porque tiene la comprensión, porque ha llegado a la comprensión. Y esta comprensión resulta, como ya les dije, de la unión del ser y del saber. Eso es claro. Así pues hay necesidad de unir el conocimiento de esto, lo que uno aprende, unirlo con el ser. Pero ¿cómo se podría llegar a esa unión? Mediante la fuerza del anhelo, mediante la aspiración. Solo así se podría unir al ser y al saber. Cuando uno es comprensivo, cuando uno comprende la enseñanza, pues puede trabajar verdaderamente en forma consciente, hacer esfuerzos conscientes para llegar a fabricar la piedra filosofal. Eso es obvio. Los esfuerzos mecánicos no sirven para nada. Se ha dicho, por ejemplo, que diariamente tenemos que eliminar el mercurio seco y la sal roja. Eso es obvio. ¿Cuál es ese mercurio seco? Ya dijimos, los elementos inhumanos que cargamos dentro. Y la sal roja, ya dijimos, que es ese azufre arsenificado, o fuego, dijéramos, del convertidor. Todo eso hay que eliminar. Pero los trabajos deben hacerse de forma consciente. Los esfuerzos deben ser conscientes. No se deben hacer esfuerzos cuando no es necesario. O no se deben hacer esfuerzos en claro o actual sentido más allá de lo necesario. Cuando los esfuerzos se tornan mecánicos, ya no sirven
Y eso es algo que no debemos nunca olvidar. Podría objetársenos, por ejemplo, que no hay necesidad o que por qué insistimos nosotros demasiado en la cuestión pues, relacionada con la transmutación sexual. Pues hay una base más que seria para insistir en eso. Pensemos en que el sagrado sol absoluto, por ejemplo, se disolvería pues, si no hubiera creado el universo. Fue necesario que el Logos creara el universo para que el sagrado sol absoluto se sustituyera. Esto significa que la fuerza que viene del sagrado sol absoluto a chocar contra este universo que fue creado, entonces, dijéramos, repercute, recibe un shock, o regresa al Logos multiplicada. Al regresar el sagrado sol absoluto multiplicada, entonces esa vida la recibe ese sol y se sostiene, vive. Pero si no fuera por ese shock, pues no podría vivir el sagrado sol absoluto, se disolvería. Ya estaba para disolverse durante la noche profunda del gran Pralaya. Fue entonces necesario que el Eterno Padre Cósmico común quisiera crear a este universo. Así fue como amaneció el Mahamantra, es decir, el día cósmico. Entonces, las fuerzas del sagrado sol chocan contra los mundos y al rebotar, al chocar, digamos, rebotan y reascienden, vuelven al sagrado sol y claro, lo sostienen. Así se evitó que era la morada del uniexistente y del omnimisericordioso eterno Padre Cósmico común, que es el sagrado sol absoluto, se disolviera. Pero ese choque de fuerzas existe en todo lo creado, absolutamente todo. La energía creadora del tercer logo desciende a través de los 7 centros magnéticos del universo hasta tomar forma, digamos, en nuestras glándulas sexuales. Obviamente no podría quedar cortado el circuito, o continúa circulando hacia la generación meramente animal, o entonces nos veremos obligados a imitar al sagrado sol absoluto mediante un shock, transmutar esa fuerza y regresarla hacia adentro y hacia arriba. Si no hacemos ni la uno ni la otra, sino que simplemente retenemos el potencial sexual en nuestras glándulas, el resultado será que las secreciones sexuales, el alrededor, el esperma sagrado, el hombre, involución de género. ¿Cómo se sabe que ha involucionado y degenerado ese esperma? Lo vemos en ciertos monjes medievales. Algunos demasiado gordos, obesos, llenos de grasa, otros terriblemente flacos, llenos de granos. En cuanto a las características psicológicas de dichos monjes, son ya demasiado poderosos. Externamente, fanatismo extremo. Íntimamente, cinismo experto en alto grado. Sus monjes
inquisitoriales que quemaban a las gentes en la hoguera eran terriblemente graves. Después de cometer el delito, espantosamente sí. De ahí las características que produce la involución del sexo, la involución del esperma o de las secreciones sexuales. Y esto es bastante grave en la persona. Si el sagrado son absoluto no necesitara de un shock, es decir, de una oposición de masas o mundos para que su energía retornara y multiplicara, nosotros obviamente tampoco necesitaríamos. En este caso, las energías, tanto de él como las nuestras, por sí solas se transmutarían y se cambiarían tipos de fuerzas más elevadas. Pero no es así. Vive el sagrado solo absoluto gracias a la transmutación. Así es. Se me dirá, ¿por qué? Se explica. Sus fuerzas descienden a través de los 7 centros magnéticos del universo hasta chocar con las masas meramente físicas, que son los planetas. Pero luego el choque se cambian las fuerzas de una en otra, es decir, se transmutan y regresan hacia el Por tal motivo, si nosotros queremos regresar al sagrado sol absoluto, pues tenemos que hacer lo mismo que hace. Y si intentamos violar esa ley, lo único que conseguiríamos sería la degeneración del esperma sagrado y las secreciones sexuales para repascar dentro del organismo, con sus correspondientes resultados psicológicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el desarrollo del abominable órgano fundativo y el cargarnos de fuerzas veneniosquirianas terriblemente malignas. Hubo un tiempo durante la noche del gran caballo en que el sagrado sol era, dijéramos, auto-egócrata, se sostenía por sí mismo, pero comenzaba ya a perder volumen. Por eso él ni existe, queriendo salvarlo, creó el universo. Amaneció el día, y así es como logró no disolverse, sostenerse. También hubo un acontecimiento en el seno del sagrado sol absoluto que fue extraordinario. Muchas almas o muchos adeptos ingresaron en principio a el sagrado sol, pero como quiera que poseían todavía elementos inhumanos dentro de su interior, el resultado fue terrible. La mezcla del aura, dijéramos, de su ser con el aura del mundo solar se volvió desastrosa. Ese fue el periodo crítico más terrible. Pero afortunadamente pasó. Al periodo se le llama
fue alterada. Bueno, a dicho contacto de esos seres con el Sagrado Sol se le llama geneotriamatzicamiano. Un término bastante difícil, ¿verdad? Geneotriamatzicamiano. Y que sufrió alteraciones teobermalogos, es decir, el logos verbo, logos palabra, eso es cierto. Y el resultado se sintió en todo el universo solar, en todo el sistema. Personas que estaban fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser quedaron impregnadas con esa radiación que venía ya alterada. Y muchos individuos que iban para el adeptado en las partes superiores de su ser recibieron perjuicios. Entonces se hizo necesario que el uniexiste, el eterno Padre Cósmico, creara un mundo secreto de purificación que existe en nuestro sistema solar. En ese mundo secreto, aquellos que quieren ingresar al Sagrado Sol deben permanecer por un tiempo. Y eliminan los residuos que les queden y luego pasan al Sagrado Sol Absoluto. Y los habitantes del Sagrado Sol Absoluto, a su vez, los que fueron perjudicados, pues pasaron a morar en ese planeta, que bien se le conoce con el nombre de planeta purgatorio. Bien, todo esto ya habíamos hablado con ustedes a grosso modo, y hoy lo repito, con un solo propósito: hacerles ver que solo mediante la transmutación se puede crear la piedra filosofal, y que al transmutar imitamos nosotros al Sagrado Sol Absoluto, actuamos a tono con él, porque así es como él vive y se sostiene. Ahora, no bastaría solamente la transmutación, esto tiene que ir acompañado de la eliminación de los elementos indeseables que cargamos dentro. Se necesita del esfuerzo para poder eliminar tales elementos indeseables, pero del recto esfuerzo, no o sea del esfuerzo consciente, no del esfuerzo mecánico que para nada sirve. Se necesita que trabaje el centro emocional para poder lograr uno hacer algo útil. Porque la sola mente, solo frío intelecto que viene de trabajar, no hace nada. En todo caso, no debemos ignorar que en el mundo hay tres tipos de fuerzas. Las unas las denominaríamos influencias A. Son todos esos prejuicios de la humanidad, todas esas leyes, todos esos negocios, todo eso que se llama familia, medio ambiente, etc. Las influencias B son diferentes, están formadas por las corrientes de tipo esotérico, ocultista, o por lo menos pseudo-esotérico o pseudo-ocultista, etc. Y existen las influencias C, están formadas o pertenecen a algo completamente distinto a la humanidad mecánica. Las influencias se parten directamente de la humanidad consciente o de la humanidad divina, de aquellos que ya lograron la autorrealización. Es claro que ese tipo de influencia C no podría ser asequible a nosotros si no se convirtiera en influencias de tipo B. Porque estoy seguro que ustedes no entenderían verdaderamente a un grupo de adeptos resurrectos. Si ustedes llegaran a una sala donde se encuentra un grupo de adeptos resurrectos platicando, sencillamente no los entenderían.
o más si ustedes tocaran vivir con un grupo de adeptos resurrectos en un monasterio, pues francamente jamás los entendería. Su manera de ser de ellos, su modo de actuar, etc. Es tan distinto entre ustedes. La forma de conocimiento es tan diferente. Y por ejemplo, yo tengo que estarles explicando a ustedes lo que es los dos mercurios con detalle. Ya en que no hay explicaciones. Se entendió con una mirada o con una palabra, y si no se entendió, se amoló. Ahí no hay explicaciones. Se dijo tal o cual cosa en un lenguaje que ustedes, quién sabe ni entienden. Ellos no se van a poner en el trabajo de tener que explicar. Estamos hablando de un grupo de adeptos resurrectos que ustedes tocará vivir como un ejemplo entre ellos. Sencillamente no los entendería. De ellos parten las influencias que podemos nosotros denominar influencias cero. Para que la humanidad pueda entenderlas, tienen que convertirse en influencias B. Cuando uno entonces entiende que no solamente existen las influencias A, es decir, las costumbres, leyes, negocios, preocupaciones de este mundo, con familia, etcétera, etcétera. Cuando uno comprende que además existen las influencias B, y que las encuentra en libros, en literatura, en historia, cuando a través de diversas informaciones sabe uno que hay una humanidad divina, de donde salen las influencias C. Entonces uno siente por primera vez una emoción muy especial, una emoción muy íntima, que le hace pensar o sencillamente en trabajar sobre sí mismo para lograr la liberación, para tener la dicha de ingresar algún día entre el grupo de la humanidad divina. Surge en uno esa emoción, entonces el trabajo se torna consciente. Así es como se trabaja conscientemente. De manera que se hace necesario que los hermanos pongan emoción en el trabajo. No se trata del trabajo meramente intelectivo o mecánico, porque para nada. Todo el trabajo se hace con la emoción. Tiene que haber emoción, tiene que haber anhelo, tiene que haber aspiración. La fuerza de la voluntad para el trabajo, ¿de dónde va a salir? Tiene que salir del centro emocional. En el del centro intelectual no puede salir la fuerza para el trabajo. Si analizamos el centro intelectual, tiene dos aspectos, el positivo y el negativo, y así tiene que ser. Pues no podría existir el proceso comparativo de la elección, el proceso analítico, la confrontación lógica, si no tuviera los polos positivo y negativo. Sí, pues el centro intelectual tiene dos polos. Positivo es el sí, negativo es el no. Pero quien le da el verdadero valor al trabajo es usted. No es otro que el centro emocional. Es el que valoriza el trabajo. Y de tal centro sale la voluntad consciente, que le permite a uno hacer el trabajo. No la voluntad mecánica, que para nada sirve, sino la voluntad del ser, la voluntad consciente, que es lo que cuenta. Solo con ese tipo de voluntad puede uno perseverar en el trabajo hasta triunfar. Así pues, transmutar es una parte y eliminar es otra parte. Eliminar el mercurio cero de la alquimia, es decir, los diversos yoes o agregados cíclicos que en su
conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. Pero para eliminar esos agregadores se necesita que haya esfuerzo consciente, no simple esfuerzo hueca. Tiene que trabajar el centro emocional, no el intelectual. A medida que los hermanos se vayan informando sobre la técnica del trabajo, irán trabajando en forma más eficiente. Entonces, claro. Pero no bastaría solamente informarse sobre la técnica del trabajo. Hay que trabajar. Porque una cosa es conocer el trabajo o interesarse por el trabajo. Y otra cosa es trabajar. Lo más grave en el trabajo es la depresión. Cuando surge la depresión, pues queda el trabajo suspendido. Y si la dejamos tomar fuerza, ella continuará indefinidamente. En la depresión, los 5 centros de la máquina, dijéramos, se hunden entre el agua y ya no funciona. Entonces viene el fracaso. Pero uno puede salir de la depresión. ¿Cómo? Mediante el recuerdo de sí mismo. Muchos dirán que siempre se acuerdan de sí mismos, eso es falso. Podría un individuo vivir 20 años encerrado en un cuarto, sin salir para nada a la calle, y sin embargo no se ha acordado de sí mismo ni un solo segundo. Siempre ha estado fuera de casa. ¿Qué es lo que se llama entonces acordarse de sí mismo? Pues sencillamente agotar el proceso del pensar, aunque sea por un instante. Agotar toda la corriente de deseos, emociones, pensamientos, sensaciones, aunque sea por unos cuantos minutos. En ese instante se acordaba de sí mismo. Ha venido a darse cuenta que él no es el pensamiento, ni los deseos, ni las emociones, ni las pasiones. Está más allá de eso, el ser. Pero son raros los que siquiera por un minuto suspendan la corriente de pensamiento, deseos, emociones, etc. Y hay que hacerlo diariamente, acordarse de sí mismo. Cuando uno se acuerda de sí mismo, es obvio que entonces la depresión pasa, se agota. Y surge otra vez el entusiasmo por el trabajo. La depresión es problemática, porque quien está deprimido no tiene ganas de trabajar, se atenta. Y no hay otra forma sino acordarse de sí mismo. Si se acuerda de sí mismo, de inmediato pasa la depresión. ¿Saben? No olviden ustedes, hermanos, al espejo de la alquimia. El trabajo es un espejo. Uno tiene que aprender a mirarse en los demás. Eso es muy importante. Verse en los demás. Si vemos un ebrio por la calle, ahí voy yo. Así soy yo cuando estoy aquí. Si vemos un marihuano, ahí voy caminando yo. Así soy yo. Si vemos nosotros una persona iracunda, tronando y relampagueando, qué cara así. Así soy yo, pero vea qué chistoso, cómo blasfemo, cómo grito, cómo pataleo. Ese soy yo. Y verse ahí. Verse uno en los demás. Eso es algo muy importante. Tenemos, por ejemplo,
dejar de reñir con alguien. Pues sencillamente, o dejar de objetar. Cambiemos por aquella persona que quiere reñir. A través de la meditación, cambiemos nuestra personalidad por la de la persona que es la que está riendo. Sintámonos ser esa persona. Y miremos a la nuestra, a la propia, como si fuera ajena. Sintámonos ser aquella que peleamos, aquella que es causa de nuestros maestros. Imitémosla en todas sus modalidades, gestos y palabras, formas y maneras de ser. Sintándonos en meditación, identificándonos con ella, con esa persona. Si lo logramos, desaparecerá de hecho el deseo de lo mismo. De hecho, veremos entonces a nuestra persona como algo extraño y comprenderemos a la otra persona porque nos hemos identificado con la otra persona. Al comprenderlo, pues todo va a pasar. Se acaba el deseo de estar poniendo objeciones, de estar reñiendo. Tracémonos diariamente, por ejemplo, el deseo de poner objeciones, aunque sea 1 hora diaria, que no es mucho trabajo, ¿verdad? Poder permanecer 1 hora diaria sin poner objeciones a nada, aunque nos estén insultando, aunque nos estén ironizando, que nos estén molestando. Más tarde podremos aumentar el tiempo a 2 o 3 horas y al fin nunca volveremos a ponerle objeciones a nada. Tendremos a vivir en paz. Esto es muy importante, hermanos. Se trata de cambiar. ¿Es doloroso? Sí. No es posible obtener un cambio sin dolor. Es claro. Cualquier cambio de verdad íntimo tiene que producirse a base de dolor. Sin dolor no se hace posible los cambios. ¿Cómo? Sí, pues como se dice que hay que, en masonería, por ejemplo, que hay que labrar la piedra bruta hasta convertirla en la piedra cúbica perfecta. Se trata de que hay que elaborar la piedra filosofal. Y en masonería se confunde eso simplemente con la moral. Y realmente se trata de eliminar los elementos inhumanos, por una parte, y transmutar por la otra. Y así se consigue la elaboración de la gran piedra. Es lo que muchos hermanos no han entendido. Se anhelan muchas cosas. Por ejemplo, la transferencia de la conciencia. Muy bonito eso. Poder transferir la conciencia a cualquier rincón del universo. Y sabemos que mediante el fuego serpentino es posible hacer salir la conciencia, por ejemplo, por Brahmarandra. Y esta parte situada aquí donde está, digamos, la fontanera frontal de los recién nacidos, proyectar la conciencia, transferirla a otra persona y entonces quedamos conviviendo, dijéramos, identificados con otra persona o a cualquier otro remoto lugar del universo para ver, oír y experimentar las maravillas del infinito, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos transferir conciencia? Hacer la transferencia de la conciencia si todavía no hemos eliminado los elementos indeseables que cargamos dentro. El mercurio seco, como se dice en la alquimia. Podemos llegar a una iluminación verdadera, pero primero hay que morir para poder
digo, hermano, no basta que ustedes reciban la información. Deben recibir esta información, este conocimiento, deben unirlo al ser. Y solo pueden unirlo al ser mediante la ley. Así, de la unión del conocimiento y del ser, deviene la comprensión. Cuando uno ha logrado la comprensión, trabaja conscientemente sobre sí. Bien, ahora vamos a guardar preguntas, a ver, los hermanos que ya no quieren preguntar. Sí, maestro. Desde luego que desde el punto de vista trascendental, digo, es maravilloso, pero en la vida práctica, cuando se tratan asuntos totalmente de orden administrativo, ponemos por caso, claro, uno tiene que vivir también con los pies puestos en la tierra, ¿no? Entonces, en torno de una mesa deliberante, creo que uno tiene que exponer los puntos en los que no esté de acuerdo con alguno de los exponentes. Incluso si muchas veces se necesita no solo exponer una sola vez, en aras de una gran causa, siempre en aras de una gran causa, se tiene que exponer para aclarar una idea muchas veces, en ocasiones, un concepto. Digo, en ese caso, me imagino que no es el error, precisamente cuando se trata de aclarar una idea que está incluso sujeta a la consideración de una mesa deliberante. Bueno, en todo caso voy a decir, yo he visto deliberantes de cierta clase que me han dejado pensando. Por ejemplo, he visto un grupo de las 7 potencias que nosotros las invocamos pues para distintos trabajos esotéricos, mágicos. Deliberaban sobre ciertas formas astrales, imágenes, símbolos, por todos percibidos. Uno decía, bueno, tal símbolo presenta tales y tales características, y por lo tanto, el concepto significa tal cosa. Tomaba otro hermano la palabra y decía, después de reflexionar, decía, he visto también ese mismo símbolo con este otro ángulo y considero que por tal motivo reviste además esta otra característica. Punto. Llegaba el otro y veía otra característica del mismo símbolo y cada uno iba exponiendo su concepto. Ya se expuso la totalidad del concepto. Mediante la reflexión comprendieron de una forma tan evidente que no hubo discusión, entendieron y llegaron a la acuerdo sin discusión. He visto también a los maestros, por ejemplo, en el templo de la Bahía Blanca discutiendo, o no discutiendo porque sería absolutamente imposible, sino dijéramos platicando, estudiando todos los misterios de la gran arte. Cada uno va dando su concepto. Reflexión. No dan concepto sin haber reflexión. Pero no hay discusión. Ahora bien, considero que en una mesa pues de debate, como se dice, que cada uno diera su concepto. Aquí termina que yo cada uno, después de que cada uno dio su concepto, ya lo dio. ¿Cómo salir pues de la solución?
ahí sí que por mayoría de votos, sería la votación. El concepto que tuvo el mayor número de votos fue el triunfo, sin discusión. Pero eso sí, al dar un concepto, tenemos que saber si lo hacemos por simple reacción. Y entonces ya el concepto no sirve, es el producto de una reacción. Cuando nosotros en mesa de debate vamos a dar un concepto, no debemos hacerlo por reacción, sino por autorreflexión. Dado el concepto, silencio. Y si cada hermano de una mesa de debate, y nos muestra, se limitara a eso, una vez que cada uno dio su concepto, pues la votación decide. El mayor número de votos pues, es el definitivo, triunfa el concepto de que haya tenido el mayor número de votos. Así, no hay discusión. Si yo le expusiera en estos momentos mi concepto, ¿sería una reacción o sería una reflexión? Porque conozco otro procedimiento, aquel que no se resuelve por mayoría de votos, porque será el caso de las mayorías de votos que se forman camarillas. El otro sistema es el acuerdo unánime mediante la solución de los problemas, la eliminación de los problemas. Y es evidente que cuando claro, el ejemplo que habéis puesto, maestro, es entre 7 potencias, entre maestros, y no por principio de cálculo. Entonces cabe la posibilidad de que uno de los conceptuantes esté redondamente equivocado. Entonces, creo que sí procede aclarar una idea. Porque uno mismo puede ser el equivocado. Y entonces, otro será que nos aclare el concepto. No es así. Bueno, en todo caso, me limito a decirte, nada más, que los conceptos deben ser el producto espontáneo, de nuestra propia autorregulación. Que cuando nosotros emitimos un concepto como producto de reacción, el concepto ya está condicionado, no lleva la espontaneidad de la vida libre en su movimiento. Así pues, si nos limitamos a actuar en forma autorreflexiva, si nuestros conceptos vienen de fondo, indudablemente se le dan lampos de luz en la actividad. Desafortunadamente, si un hermano procede así, no proceden todos nosotros, y eso no lo hace. Pero yo únicamente me limito a decir que lo que debería ser, de acuerdo con la enseñanza que nos pone nuestro. Ahora, hace un rato que está usted hablando acerca de los seres aquellos que llegaron a cruzar y todo eso se había creado un nuevo sistema al cual no la velocidad que nos llaman Sicamo o que nos llaman Sicamiano. Bueno, quiero decir, el contacto establecido entre los seres perfectos, pero que llevaban todavía algunos elementos humanos con el Sagrado Sol, se llama contacto genuino, llama Sicamiano.